Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. El mundo bajo espanto con lo que está ocurriendo en Palestina. Lo que no es nuevo. El pueblo palestino está siendo agredido por Israel hace más de 70 años. Allí hay un exterminio étnico. La idea es volar de este planeta todo lo que signifique Palestina y los palestinos. Parece mentira que en pleno siglo XX la principal potencia del mundo se preste esa sociedad que dice ser la paladina de la democracia, del respeto a los derechos humanos, se preste a asesinar a todo un pueblo. Simplemente parece mentira. Pero lo estamos viendo en Palestina. E Israel, que se dice ser un pueblo elegido por Dios, se presta a un genocidio. Es como ir a una mezquita o a un templo, a una iglesia a orar para que su Dios proteja a los pilotos que van a bombardear a Palestina o a los soldados que van a lanzar cohetes a un hospital en Palestina donde asesinan a cientos y cientos de personas, a un pueblo que lo han acorralado y le han expropiado su propio territorio. Es como que las bandas haitianas incursionen para este lado y empiecen a matar dominicanos y a tomar los territorios nuestros para ellos. Y que Estados Unidos le dé respaldo a las bandas haitianas. Porque el Estado de Israel es una especie de Estado banda. Es un Estado terrorista al que Estados Unidos lo tiene ahí como banda de choque frente a todo el mundo árabe. Naturalmente, la posición geográfica del territorio de Palestina, que lo ha ocupado Israel porque Inglaterra lo puso ahí en el año 1947. Vaya, qué bárbaro. Es como que quieran recoger a los haitianos y los lleven a África. No, los haitianos están ahí desde hace cientos de años. Pero bien, para que comprendamos un poquito el tema de Palestina, veamos lo que dijo Fidel sobre este tema en Naciones Unidas en el año 1979. Adelante, Natanael, con el video de Fidel Castro. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido
en nuestra historia contemporánea el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Ahí estaba el inmenso Fidel Castro. Fidel siempre va a tener vigencia. La visión de ese hombre. Pero ese discurso está apoyado en una resolución de Naciones Unidas sobre el tema palestino. Y en vez de aplicar la resolución, Naciones Unidas da la espalda y se acomoda siempre a los intereses de los Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde ha estado China? Y esto es anterior al 79. ¿Dónde estaba la Unión Soviética con el caso Palestina? Que no fueron capaces de enfrentar a Estados Unidos y a Israel ahí y resolver el problema. Hubo una resolución de Naciones Unidas, la que está citando Fidel Castro ahí. Resolución de Naciones Unidas de lo que había que hacer. Pero Francia, Alemania, Canadá, ¿dónde está la civilización? Le han permitido a los Estados Unidos a hacer lo que le da la gana en el caso Palestina. Por eso hicieron lo que les dio la gana en Libia, en Irak, en Grenada, en Panamá, aquí en Santo Domingo, y las más de 800 invasiones e intervenciones que tienen en los pueblos del mundo. Por eso tienen bases militares, más de 800 bases militares, no, 752 bases militares en el mundo, porque andan por su cuenta. No hay un equilibrio en la geopolítica mundial, no hay un contrapeso. Todavía existía la Unión Soviética y aquí en América Latina Estados Unidos hacía lo que le daba la gana, intervenía, ponía dictadura, asesinaban y todo. Pero bueno, Natanael, si tenemos listo el video de aquellos judíos que viven en Estados Unidos, que apoyan al pueblo palestino y que fueron al Congreso de Estados Unidos y lo ocuparon, pidiendo al gobierno norteamericano que cese la matanza en Palestina, porque Estados Unidos es el responsable de lo que allí está pasando. Israel es un instrumento de Estados Unidos. Veamos el video, Natanael, de los judíos en Estados Unidos. Ahí tenemos una expresión de solidaridad de ciudadanos estadounidenses que son judíos, israelí o descendientes de israelí, y otros que son norteamericanos pero que son judíos, profesan esa religión, en solidaridad con Palestina, indignados como seres humanos con los crímenes que está cometiendo Estados Unidos a través de Israel.
porque en esto hay que responsabilizar a Estados Unidos. Es el responsable directo, le da el apoyo económico y la directriz a Israel para esto. Por eso Joe Biden dice, mientras no suelten a los rehenes, Israel seguirá. Es decir, Israel es parte del ejército norteamericano en tanto recibe órdenes de Estados Unidos. Veamos lo que pasó aquí, Natanael, ahora. Hicimos una protesta civilizada llamando a la paz en el mundo, ahí en el Parque Independencia. Y un grupo paramilitar nos agredió. Y aunque Juan Dionisio como diputado no lo dijo, lo agredieron a él. Él solo dice en términos genéricos, agredieron a 2 diputados. Diga claro que a usted le dieron un pecozón, Juan Dionisio. Veamos la protesta irada de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo en la Cámara de Diputados por la manera en que el gobierno dominicano permite la existencia de una banda paramilitar en la República Dominicana que la Policía Nacional apoya, porque estando allí en el Parque Independencia nosotros, esa banda paramilitar se colocó detrás de la Policía Nacional. ¿Y a quién tiran gas pimienta? A nosotros, ciudadanos honestos de este país, que vamos allí a abogar por la paz en el mundo, con nuestros velones, y aquella fuerza de choque paramilitar nos agrede. Y entonces la policía nos tira gas pimienta a nosotros. Y ellos nos vienen encima con palos y a trompadas, y la policía a quien repele es a nosotros. Veamos a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Adelante, Natanael. Dije que hace 81 años los nazis arrasaron el pueblo checo de Lídice el miércoles 10 de junio del 42. Esta acción que impactó al mundo entero fue una venganza porque un grupo pequeño de checos, país que estaba ocupado por la Alemania nazi, asesinó a Richard Hedring, quien estaba al frente del protectorado de Bohemia y Moravia. Los nazis decidieron borrarlo del mapa a ese pueblo, arrasaron los edificios, incluida la iglesia local. Ese día desaparecieron todos los habitantes de Lídice. Los hombres, incluidos los adolescentes y ancianos, fueron fusilados directamente en el pueblo. Las mujeres y los niños terminaron en campos de concentración y algunos menores se llevaron a Alemania para ser reeducados. El 7 de octubre del 2023, un grupo armado, alegando que el gobierno israelí le prohibió rezar en la mezquita, irrumpieron ese país, asesinando personas inocentes. Eso hay que condenarlo, pero eso no es óbice para que, igual como lo pasó con Lídice, el pueblo palestino y su gobierno sea arrasado del mapa. Las niñas y los niños palestinos no son menos que los niños y niñas israelíes, y el Estado palestino tiene derecho a existir. Este Congreso y el gobierno dominicano deben pronunciarse que cese el holocausto en lo que está siendo sometido Palestina y su pueblo, y que se abra un corredor humanitario, que se condene la actitud de los gobiernos sionistas de Israel y guerristas de los Estados Unidos, promotores ambos de la guerra perpetua. No olvidemos que nuestro país tiene relaciones diplomáticas con Palestina, que fue iniciada en el 2006 con el gobierno de Leonel Fernández, reconociendo al pueblo palestino, que hoy Israel, el gobierno de Israel, no Israel, el gobierno de Israel quiere borrar. Pero eso, hago este recuento, presidente, porque el jueves pasó un hecho que no puede quedar impune en la República Dominicana, y nosotros le estamos dirigiendo una carta al presidente del Congreso, porque un grupo de fascistas con corte militarista y terrorista atacaron en el Parque Independencia a un grupo de personas que estaba reclamando la paz en el mundo. Y ahí habían 2 diputados, y ese grupo, apoyado por la policía, irrumpió a ese grupo con bandera israelí, utilizó gas pimienta y golpeó a esos manifestantes, porque ellos representan una antigua orden que se hace llamar y que actúan de manera terrorista, no solamente el jueves en el Parque Independencia, sino que han actuado con otros grupos sociales en la República Dominicana
Y aquí, a partir de 1978, se inició la democracia y no podemos impedir que la paz y que el gobierno se vea afectado por grupos nazistas, trujillistas y neofascistas que quieren dañar la paz de la República Dominicana. Nosotros somos un pueblo de paz y cohesionado unidamente. Y no podemos permitir que personas con fanáticos religiosos quieran dañar la paz de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una denuncia formal y le estamos remitiendo una carta al presidente de la Cámara de Diputados, como al presidente del Senado y al presidente de la República, para que le ponga un pare a esos grupos neofascistas y terroristas que quieren tener apoyo en la República Dominicana. Muchas gracias. Donde quiera que se cometa un crimen o una violación a derechos humanos o un acto de violencia sin necesidad, estará nuestra condena, nuestro rechazo. El mundo ha rechazado el acto violento de Hamás. Nosotros también. No hay por qué meter en un conflicto militar a una población civil. Pero no justifica ese hecho la proporción de los ataques de Israel. El mundo ha reaccionado porque ese ataque a un hospital y la destrucción completa de esa franja que se propone Israel, que es un exterminio del mundo palestino, es el propósito de Estados Unidos a través de Israel, exterminar todo lo que representa Palestina. Lo han dejado a los dos sectores de Palestina con apenas 900 kilómetros cuadrados, un territorio menos que Dajabón, e Israel se ha quedado con todo y seguirá ocupando el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué tenía que ser allí donde estaba asentado el pueblo palestino, que ya tenía cientos de años allí? Ah, no, a Inglaterra se le ocurrió que era ahí, y llevar a los judíos y crear un Estado judío como una fuerza de choque al servicio de Estados Unidos y de Inglaterra frente al mundo árabe. Y lo han armado, que han hecho de Israel una potencia militar y han hecho de Israel un Estado terrorista. Un Estado terrorista. Por eso en Naciones Unidas, cuando hay una votación que implica a Estados Unidos, con el caso Cuba, por ejemplo, solo Israel acompaña a Estados Unidos en el voto. Después, el mundo entero respalda a Cuba frente al bloqueo criminal que tiene Estados Unidos contra la isla cubana. El mundo entonces hoy ha reaccionado, bueno, los pueblos del mundo han reaccionado en solidaridad con Palestina. Las grandes capitales del mundo se han movilizado en solidaridad con Palestina, o por la paz, o contra el crimen de Israel frente a los palestinos, sobre todo frente a la población civil. Natanael, veamos rápidamente un video de cómo se han dado estas movilizaciones a nivel mundial en apoyo a Palestina, y más que de apoyo a Palestina, de rechazo a la actitud de Israel, a esa actitud criminal de Israel, porque es una actitud terrorista. Veamos esa parte, Natanael.
el pueblo peruano levantó su voz de protesta para brindarle su respaldo a Palestina. Israel attacked and bombed Gaza 323 times. 10 civilians were killed, 1,100 people displaced. More than 150,000 Palestinian civilians have been killed or injured in Gaza and the West Bank since 2008. 33,000 of those were children. Tengamos cuanto antes el atropello al pueblo palestino. En cuanto a la ocupación de Palestina por parte de Israel, no podemos seguir permitiendo el sufrimiento del pueblo palestino. ¡Los muertos, cara! ¡No más niños muertos, cara! ¡No más niños muertos, cara! ¡Viva Palestina! ¡Que viva! Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Reitero mi llamada al cese inmediato de estos ataques. Y señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí. El gobierno asesino de Israel, el presidente de Israel debería ser llevado a la Corte Penal Internacional junto con el presidente de los Estados Unidos si hubiera vergüenza en este mundo. Ah, no, nos acusan a nosotros. A Ahmadinejad lo acusan de ser un genocida, pero no hay una sola prueba. No ha invadido a nadie. Venezuela no ha invadido a nadie. A Fidel Castro lo acusan también de ser un tirano que persigue a los pueblos y asesino. Ah, no, el de Israel no, es un señor que está defendiendo a su pueblo. Qué maravilla, qué cinismo hay en el mundo. Oye, ¿cuánto estarán sufriendo los niños palestinos en este instante? Los pueblos del mundo se han expresado, no así los gobiernos. Los pueblos se han expresado en las calles, en las principales capitales del mundo, contra el crimen de Israel y de Estados Unidos, que asedia al pueblo, asedia y asesina al pueblo palestino. Nosotros hicimos una pequeña demostración, 200, 300 dominicanos solidarios, amantes de la paz, nos manifestamos en el Parque Independencia y nos agreden por invocar la paz en el mundo. Y el presidente de la República está enterado de esas cosas, pero ese grupo paramilitar hace rato que existe, viene desde los tiempos de Leonel Fernández y quizás de los tiempos de Hipólito. Recuerden que un hijo de Euclides Gutiérrez Félix era el líder de ese grupo. A lo mejor ya no sigue a la cabeza públicamente, pero es un grupo paramilitar, es una fuerza de choque y la policía protege esa fuerza de choque. Yo estuve ahí en el parque. A Domingo Acevedo le echaron gas pimienta en los ojos y lo agredieron físicamente esa banda de choque. Pero los pueblos han hablado, los pueblos, y 2 docenas de gobiernos, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Cuba, Venezuela, los chinos han dicho algo, Putin ha dicho algo, y otros gobiernos con cierta autonomía frente al imperio se han expresado. Pero ahí está, nosotros abogamos por la paz en el mundo. Ese conflicto, si permanece en Palestina, Israel, que lo sostiene Estados Unidos, no se sabe en qué puede degenerar. Hay que evitar que se pueda escalar el conflicto. Hay que evitarlo. Abogamos por la paz y por el respeto. Pausamos, Natanael. Viva Palestina libre.